Educando, que es gerundio. Con José Forés Romero. Bienvenidos a una nueva entrega de Educando, que es gerundio. En Plaza Radio, claro. Con nosotros, hoy el tema... Iba a decir, con nosotros está Pablo Rovira, que es el delegado de Magisterio Comunitario. Está, don Pablo, bienvenido. Hola, muy buenas. Y tenemos la suerte de repetir la presencia de don Óscar González, que como saben ustedes, y si no lo saben, pues para eso estamos, para recordarles que es profesor de educación primaria, escritor, asesor educativo y conferenciante, fundador de Alianza Educativa. Don Óscar, bienvenido. Hola, muy buenas. Encantado Gracias por estar de nuevo con nosotros. Decía que el tema de hoy, podríamos estar con un podcast de 18 horas y dar solo con una parte del asunto, ¿no? O abordar una parte del asunto. La educación entre hijos y padres, la relación entre hijos y padres, de los que Óscar ha escrito en uno de sus múltiples trabajos, sobre cómo debería ser, ¿no? Hay que concretar. Tenemos que concretar en este campo porque, claro, fíjese, yo estaba cogiendo los interrogantes que lanzaba en ese trabajo, en la promoción del libro de Óscar. ¿Debemos ser flexibles con las normas y la disciplina de nuestros hijos? ¿Cuáles son las consecuencias reales de un castigo determinado? ¿Hasta qué punto es positivo que tengan tantos deberes? Bla, bla, bla. ¿Cuál es el mejor modo de evitar el fracaso escolar? ¿Cuál es el momento de comprarles un móvil? ¿Y de qué manera deben usarlo? ¿Cuáles son los riesgos de las redes sociales? Bueno, pues todo eso, esas cuestiones que se plantean en la sinopsis cuando uno va a comprar el libro de Óscar, es evidentemente hay que acotarlo. Las relaciones entre padres e hijos. Yo creo que cada etapa tiene su momento. Evidentemente mis preocupaciones, las que tiene servidor con niños de 7 y 5 años, no son las mismas que las que tiene Pablo, que los suyos ya están creciditos, bastante creciditos, y los que tiene Óscar. Claro, es que cada uno tiene sus dificultades, sus problemas, pero las bases se establecen abajo. Las bases se establecen abajo. Es lo que siempre he entendido. Uno, Óscar, al final si uno, evidentemente cada etapa de la vida pues va aprendiendo, porque esto es ensayo-error, esto no hay un manual, salvo los de Óscar y algunos prescriptores, no hay un manual, porque cada niño y cada niña es un mundo, efectivamente, como cada padre y cada madre es un mundo, pero no hay un manual. Y entonces se establece ahí, pues no sé, don Óscar, si quiere, empezamos por lo más alto, que es, ¿debo ser el coleguita de mi hijo o de mi hija? ¿O qué debo ser? ¿No? Porque esto es, evidentemente los padres se lo preguntan, Óscar. Claro, pues principalmente lo que debo ser es su padre o su madre, porque ese es mi papel, esa es mi función, ¿no? Y en el momento, como dice el juez Calatayud, que yo deje de actuar como padre y me comporte en su colega o en su amigo, pues lo he dejado huérfano. Y es cierto, ¿por qué? Porque amigos, colegas, en la vida se van a encontrar con muchos, y van a tener muchos, y tienen muchos, pero padre y madre solo tienen uno y van a tener uno. Entonces, nuestro objetivo debe ser ese, el que ellos vean que nuestra figura precisa eso, el darles el ejemplo, el transmitirles esos valores, el transmitirles esa responsabilidad al final, ¿no? Porque al final ser padres es una responsabilidad, y transmitirles también nuestra experiencia en la vida, en todo, desde, como he dicho, desde los valores hasta la tecnología, y todo esto ha de ser en el día a día. Y debemos, yo creo que actuar como padres y sobre todo actuar como adultos, porque a veces entras en algunos hogares donde dices, bueno, no sabes bien quién es el niño, quién es el padre. Lo vemos en los ejemplos, ¿no? De cuando se les compra la PlayStation, ¿no? La Play 4. Bueno, pero la Play 4 ¿para quién es? ¿Para el niño o para el padre? Y al final ves que el regalo no era para el niño, era para el padre. Entonces alguien tiene que actuar como adulto en esa casa, en ese hogar. Y somos los padres los que tenemos que actuar como tales, porque si no estamos dejando a los niños sin esa parte cubierta, y van a buscar aquello que no encuentran, aquello que no tienen en casa, lo van a buscar en el grupo, lo van a buscar luego cuando sean adolescentes, en esa fuerza del grupo, y ahí es cuando nos encontramos con problemas, porque se juntan con una serie de compañías que no nos gustan, que generan problemas y que nos dificultan luego nuestra labor educativa. Pero esto es un proceso, como siempre digo, que no termina nunca. Es un proceso que no termina nunca porque empieza justo cuando tenemos la idea de que queremos ser padres, y nos va a durar toda la vida. Entonces tenemos que estar ahí y en cada una de las etapas afrontarlas de una manera totalmente distinta. Como tú has dicho, nos movemos a velocidades distintas los que tenemos hijos de diferentes edades, y los intereses y las preocupaciones son distintos, pero al final tenemos que actuar y ejercer como lo que somos, los padres de nuestros hijos. Sí, yo creo que
la aceleración es una aceleración humana y sobre todo hay que centrarse basada en el amor. Y es importante, yo creo, aunque suena un poco cursi, ver el porqué de esa aceleración. Y además una aceleración que los padres aportan una generosidad, mientras que los niños tienen una tendencia más egoísta, pues porque forma parte de la especie, vamos, o de la calidad, de la supervivencia de la especie, de cualquier especie, ¿no?, que tiene esta. Y al final tenemos que formar a personas libres, autónomas, que adquieran unos conocimientos y útiles para la sociedad. En fin, es el encargo que nos hacemos a nosotros mismos, además. El problema es que a lo mejor el encargo no está claro desde el principio. Que asumimos. Y que educamos mucho por el ejemplo y por nuestras formas de hacer las cosas, los valores que aportamos. Y ahí está la clave. Esa es la relación. Somos padres y no somos otra cosa. Y yo creo que teniendo en cuenta eso, pues ya cada uno hace lo que buenamente puede. También a veces nos obsesionamos con ser padres ideales y en fin, también hay que tener confianza en que nadie nace o se convierte en padre sabiendo, ni nadie se convierte en hijo sabiendo, porque nos llega en la vida y nos vamos saliendo, pero ha habido todo el mundo ha podido ser padre. Y ya digo, si no perdemos, y por eso he insistido en lo del amor, si no perdemos de vista cuál es el objetivo o cuál es el fundamento de esa relación, pues, en fin, podríamos distanciarnos y perder un poco el pero no vemos las cosas con perspectiva. O sea, creo que no tenemos... yo no digo que sea como la sociedad, ¿no?, que va a una velocidad salvaje, pero muchas veces los padres no tenemos esa perspectiva para analizar lo que estamos haciendo. A veces no nos paramos, muchas veces no nos podemos parar a pensar casi, ¿no? No, y es bueno, o sea, también uno puede formarse a ser padre, pero... No, eso hay que formarse, es que eso nadie te lo explica, eso es otra. Claro, y te puedes formar, pero yo creo que te formas en lo concreto y en lo básico, y por eso pongo sobre la mesa eso del amor, o sea, es preocuparte por la persona que tienes que formar. Y eso no implica ser su amigo, porque cuando tú comprendes que ciertas actitudes que parecen muy, ¿no?, sobreproteccionistas o muy no, es que quiero a mi hijo y por encima de todo y lo convierto en un ser especial, por encima de los demás, pues entonces ves que eso realmente no es amor. Y entonces pues te puedes equivocar. Y a veces es cuando no caes en ser su amigo, en ser su colega o en ser un papel distinto al que tienes que ocupar, que es de padre o madre. Y entonces, pero bueno, cada uno hacemos lo que podemos y a distintas edades. A muchos padres les gustaría, ¿no?, pues eso, de que haya una confianza tan brutal que él considere o ella considere. Tampoco que es una alteración, y por eso también lo digo, claro, tampoco es una alteración utilitarista. Y insisto, no, y ahí a veces los padres también nos confundimos, sobre todo en el tema de los estudios, ¿no?, de proyectar a lo que tú quieres ser o crees que es un buen hijo, ¿no?, que estudie, que saque grandes notas, y parece que solo los buenos hijos son los que sacan buenas notas. ¿Pero eso forma parte del imaginario colectivo? ¿O ustedes creen, Óscar, que eso sigue produciéndose, ¿no? El hecho de idealizar cómo tiene que ser tu hija, tu hijo en esa proyección académica, en su carrera académica. Sigue, yo creo que todavía sigue, y yo veo casos en el cole, de papás, mamás que vienen y que realmente, no solo en el cole, sino fuera del cole, ¿no?, en esas actividades extraescolares como es en la música, en el deporte, creo que es muy significativo, ¿no?, cuando vemos a esos papás ahí en la banda gritando a su hijo, que parece que sean ellos los entrenadores, y al final ves una frustración de ellos, ¿no?, que no han podido cumplir con sus propias expectativas. Y lo que desean es, y por eso se proyectan en sus hijos, al final se convierten los hijos en una prolongación suya, ¿no?, una prolongación de su ego, y ellos les gustaría que sus hijos pues llegaran a jugar como Rafa Nadal, o que jugaran en Primera División, o que tocaran en la Orquesta Filarmónica de Berlín, no sé, cualquier cosa de estas, que están fuera de lugar, porque al final lo que tenemos que enfocarnos es si realmente nuestro hijo está disfrutando con aquella actividad que está haciendo, y no si nosotros o nuestro ego está alimentándose de esa actividad que está haciendo nuestro hijo. Pero todavía existe, ¿eh? Y no solo con esto, sino, como ha dicho Pablo, en los estudios, ¿no? El que he sido médico, quiero que mi hijo continúe, ¿no?, que estudie medicina como yo, porque tal. Al final creo que vivimos en una sociedad donde está todo muy condicionado, está todo muy marcado. Todo es, tienes que hacer esto de esta manera. Y cuando nos damos cuenta, creo que es demasiado tarde. O sea, no hemos evolucionado, quiero decir, ¿no?
lo que querían mis Yo- padres para mí, ¿no? No, yo creo que ha habido un pequeño cambio, una consecuencia de los hijos deseados, de la traducción familiar, y que los hijos realmente, en términos generales, son más deseados que nunca, en el sentido que al poder ser, decidir cuando eres padres con mayores mecanismos, pues entonces los hijos, y encima haber menos hijos, pues son muy deseados, se puede cometer el error de convertirlos en tesoros. Y esos tesoros pues puede dar, ¿no?, a sobreproteger los tesoros, a encerrarlos para solo disfrutarlos tú mismo de esos tesoros, a pensar que tienes un tesoro. Por eso antes un poco lo he dejado caer, ¿no?, de pensar que tenemos un hijo especial, pero es especial por el amor que sentimos por él y tal. Pero a veces, pues en las colas, a veces se ve, ¿no?, en las colas de cualquier sitio, desde Burger King hasta en los parques de atracciones, como padres cuelan a sus hijos porque son especiales y tienen que subir más que los demás. Esos pequeños detalles, yo creo que son consecuencia de esa que hemos convertido a los niños en... Son de tan deseados... Sobreproteccionismo. De tan deseados... Los Vale. Como tesoros. Pero yo creo que eso pasaba antes Y también. No sé, Óscar. No sé. Sí, fíjate, quien define esto muy bien es Eva Millet en su libro de hiperpaternidad. Ella habla muy bien y dice que los hijos, tener un hijo se ha convertido en un estatus. Entonces, claro, el decir mi hijo ha estudiado tal, mi hijo es ingeniero, mi hijo es no sé qué, parece como que, ¿no? Lo que decíamos, alimenta mucho el ego de nuestros padres. Y además, de manera directa o indirecta, también está hablando de nosotros. Es decir, yo como padre he actuado muy bien, lo he hecho muy bien, porque fíjate, mi hijo cómo me ha salido, mira lo que ha hecho, lo que ha estudiado, lo que ha conseguido, cuidado, gracias a mí. Que no es así, porque al final nosotros tenemos que, yo creo que desapegarnos del resultado. Nuestra función como padres es darle todas las herramientas, pero para que luego ellos aprendan, sean libres y puedan volar. Pero en el momento en el que siempre estamos, es que gracias a mí, es que yo he hecho, creo que como padres estamos cometiendo un error. Porque sí que es cierto que puede ser que detrás de eso hablemos, como ha dicho Pablo, del amor, pero el amor por nuestros hijos debe ser un amor incondicional. Es decir, nuestro amor no puede estar en función de si las cosas las hacen bien o las hacen mal. Lo hagas bien o lo hagas mal, te voy a querer igual porque eres mi hijo o mi hija. Y esa es nuestra función como padres. Y si perdemos esto de vista es cuando viene pues todo esto que estamos comentando. El querer que sean como yo, el imponer que estudien esto, que estudien lo otro, el condicionar al final lo que tienen que ser en la vida. Pero creo que de todo esto nos damos cuenta, tú has dicho antes, has mencionado que perdemos la perspectiva, ¿no? Deberíamos de buscar, ¿no? Y creo que nos damos cuenta demasiado tarde. ¿Cuándo es tarde? Pues como nos pasa en la vida, que nos damos cuenta de las cosas cuando nos vamos acercando a su final. ¿Por qué nuestros abuelos o los abuelos no educan de la misma forma a sus hijos, a sus nietos, que como educaban a sus hijos? Pero porque están en otra etapa totalmente distinta y porque ahora, desde esa perspectiva, es cuando son conscientes y se dan cuenta de las tonterías por las que ellos se enfadaban cuando eran padres. Porque al final pequeñas cosas las convertimos en un... yo ahí no estoy tan de acuerdo, don Óscar, ¿eh? Ahí no sé yo si es que los abuelos se relajan de tal manera que lo que quieren es disfrutar y no tener el peso, la carga de tener que formar y educar. ¿Vale? Por eso son tan laxos cuando contigo no eran tan laxos, que es cuando alucinas. Efectivamente. Claro. Es que no, su función no es... Claro, es que no es su función. Porque nos corresponde a nosotros. Pero sí que es verdad que ellos también creo que toman conciencia de aquello, o deberían tomar conciencia. Yo por lo menos me doy cuenta, nos pasa a nosotros como padres. Cuando tenemos un segundo hijo, no actuamos igual que con el primero. Es en muchas cuestiones en las que en el primero, vamos, nos enfadábamos, nos poníamos, le damos una importancia extrema. Luego en el segundo dices, uy, pero si esto no era para tanto, y al final te das cuenta de que esas pequeñas cosas, esas pequeñas batallas no son tan importantes. Al final nos tenemos que desgastar en las batallas importantes y ahí enfocarnos y poner toda la energía. Porque si no, esas pequeñitas batallas que tenemos día a día son las que nos desgastan y acabamos ¿con qué? Al final con gritos, con amenazas, con castigos, que no van a ningún sitio y creo que desgastan la relación con nuestros hijos. Nos alejan más de ellos que nos acercan. Y luego también, y hay otra parte que en esta relación, que es fácil quizá decirla, o bueno, es que hay que disfrutarla. O sea, y un poco en relación, habéis comentado los abuelos, sea por edad o sea por que no tiene ese peso o no sienten ese peso, pero lo habéis comentado, disfrutan de los niños. Y los padres seguimos viendo que es el que se la dé mayor. Entonces, a lo mejor en el proceso, ¿no?, de esa relación humana, pues hay que disfrutarla y disfrutarla de los niños, y cada problema